de probar. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Que podemos entrar por tus puertas con gratitud para tener este encuentro de adoración espiritual contigo, Señor, por la gracia inmerecida que todos hemos recibido en la bendita persona de Cristo Jesús, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de adorarte en espíritu y en verdad, por la iluminación de tu espíritu, la misma que ahora necesitamos, Señor, para que nos haga entender y brillar en nuestras almas, Señor, el propósito de la lectura de tu palabra, y que tú sigas confirmando e incrementando nuestra fe mientras que vamos peregrinando hacia ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. En el primer libro de la Biblia, en el Génesis, capítulo 24, tenemos una historia preciosa que nos puede servir de experiencia para tener un corazón agradecido a Dios, no por lo que Él nos ha dado, de las cosechas, de los trabajos, de la salud, sino dar gracias a Dios por Dios, dar gracias a Dios por Él. Él es lo más precioso que nos ha podido ocurrir a todos nosotros. Y si hay algo más que podemos añadirle a dar gracias a Dios por Él, es dar gracias a Dios por su obra. Porque gracias a su obra, de su muerte y resurrección, todos tenemos una vida gloriosa de comunión con Él. Dar gracias a Dios por Él. El capítulo 24 de Génesis es tipo de la deidad. Está velado, como a veces presentamos un tipo, es una lección de algo conocido, como pueden ser los pajaritos, las plantas, algo que está en el Antiguo Testamento, que es sombra del antitipo que está en el Nuevo Testamento. El Cordero de Dios, el sacrificio del Cordero, era tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí nos encontramos a Abraham y a su hijo Isaac. Abraham y su hijo Isaac son claramente tipo de Dios Padre y de Dios Hijo. De hecho, nada más que hay que ir al capítulo anterior y nos encontramos Génesis 22. ¿Recordáis que habla Génesis 22 cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo? Gloria a Dios por Abraham, gloria a Dios por su hijo. Pero falta una bendita y gloriosa persona divina. Dios Espíritu Santo, que está veladamente en el tercer personaje y es el principal de esta historia, Eliezer, tipo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por Eliezer, gloria a Dios por todo lo que ha puesto en nuestro corazón, que vamos a ir compartiendo, reflejo de unos estudios que compartimos hace 2 semanas en Armilla sobre la bendita persona gloriosa del Espíritu Santo. Fueron 5 estudios, este fue el final. Dice la Escritura: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová, el Señor, había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste.
Vas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de mí, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Bendito sea el Señor por sus planes gloriosos de redimirnos. Desde el mismo momento de la caída, Dios propuso en su corazón, desde el consejo predeterminado, que Dios mismo sería nuestro glorioso Salvador. Y para ello Dios tenía un gran plan. El plan consistía en que en la tierra Él tendría un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo para Él. Un pueblo al que el Señor les revelase la Sagrada Escritura, un pueblo bendecido por Dios, un pueblo donde iba a nacer el Mesías, nuestro Salvador. Y para eso Dios no pudo escoger a ningún pueblo de la tierra, sino que a Abraham lo llamó de Ur de los Caldeos. Voy a ilustrarlo otra vez porque nos sirve hoy en el viaje, en la línea del tiempo y la línea geográfica. De Ur de los Caldeos, Abraham no podía venir a la tierra que estaba vacía para hacer un pueblo nuevo por aquí, porque esto es un gran desierto, sino que vino siguiendo el transcurso del Tigre y del Éufrates, y subiendo llegó aquí arriba, no sé, se llama el Valle de Harán, lo que hoy es Asiria, cerca de Siria. En esta zona se quedó con su familia. Dios le había dicho que se apartase de toda su familia, su cultura. Allí fue con su padre. Cuando su padre murió, entonces él bajó por esta zona hasta la zona. Hemos nacido madre, obviamente, y es fruto del amor de nuestros padres. No hemos nacido el día que nuestros padres tenían sus diferencias, que también las tenemos, sino el día que nuestros padres se aman, que es el contexto del amor de Dios, para que nosotros seamos copartícipes del mayor don que una criatura puede tener, que es haber recibido la vida. Dios nos ha dado su vida y ahora somos copartícipes de Él en la procreación de la vida en otras criaturas. Isaac no podía casarse con una mujer cananea porque no adoraban ni reverenciaban al Dios de la gloria. Dios tenía un plan. El hijo tenía que casarse con su redimida, con su iglesia. Rebeca claramente refleja la iglesia. Y ya Abraham había escuchado de Rebeca. Obsérvese al final del capítulo 22, después del acto de obediencia de Abraham, cómo Dios le revela. Versículo 20, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijo a Nacor, tu hermano. Recuerden que su hermano se había quedado aquí arriba, en Harán, ¿vale? Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Harán, Keset, Aso, Pirda, Isaac, Betuel, y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Ya se estaba nombrando a Rebeca. Los planes de Dios, Él los conoce. Y nosotros, gloria a Dios, estamos en sus planes antes de la creación del mundo. Y cuando estábamos allí,
en Harán, Dios envió a su siervo para buscarlo, para buscarnos a cada uno de nosotros y traernos a sus pies. No hemos venido solo a los pies de Cristo. El Espíritu Santo nos ha redarguido de pecado. El Espíritu Santo nos ha traído. El Espíritu Santo nos ha iluminado, nos ha convencido para traernos a los pies de Cristo y aceptar la mayor gracia que un corazón puede recibir, la gracia de Dios, la gracia de la salvación en Cristo Jesús. El Espíritu Santo hace una obra tan discreta que ni se nombra aquí el nombre. Está en los capítulos anteriores quién era el mayor de su casa. Eliezer, que significa Dios es mi ayudador, Dios es mi ayuda. Cuando Jesús dice que nos conviene a nosotros que Él se marchase, porque vendría sobre nosotros el gran ayudador, vendría sobre nosotros el Paracletos. Es traducido en español del inglés como el consolador, el confortador, el ayudador. Constantemente Él nos está guiando, iluminando, ayudando, enseñando a toda la verdad. Dice la Escritura que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ay, a veces alguien pudiera decir, ¿cómo me gustaría ser como Abraham, que fue bendecido en todo? Y dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tenemos toda la bendición de Dios. Dios no se ha guardado nada. La persona divina del Padre, la persona divina del Hijo, la persona divina del Espíritu Santo están en nosotros y con nosotros. Y no hay mayor don que ese. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La mayor bendición, toda la bendición que nosotros tenemos es a Dios. Porque quien tiene a Dios lo tiene todo. No hay nada que valga la pena fuera de Él. Quien gana este mundo y gana toda la riqueza de este mundo, pero no tiene a Dios en su corazón, no tiene nada. Tiene escoria, tiene podredumbre. Le dijo entonces la conversación que hemos comentado de Abraham con Eliezer para que fuera hasta Harán, y entonces el criado le pone los argumentos estos de volver y buscarla, le habla de que si no viniese, él entonces emprende el camino con la incertidumbre de que si encontraría allí a Abraham. Le dice, Él enviará su ángel delante de ti. Abraham sabía que tenía una promesa de parte de Dios, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Sabía que su hijo estaba vivo, era hijo de la providencia, de un glorioso milagro, porque nada es imposible para Dios, y que ese hijo tenía que casarse con una mujer. No sabía si era Rebeca o era otra mujer, pero tenía que ser de su familia porque eran creyentes. Y sabía que era una misión difícil. Estamos hablando que en este camino, estamos hablando de 980 a 986 kilómetros. Pero el tema no era tanto el camino, que luego hablaremos, sino encontrar allí a la mujer. Y le dice, Dios enviará su ángel delante de ti. Abraham sabía que nosotros vamos con ayuda, que nosotros necesitamos ayuda de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos ayuda día a día, momento a momento. Él vive con nosotros y Él vive en nosotros. Cuando el pueblo de Dios ha necesitado ayuda, Dios le ha ayudado. Y hay muchos ejemplos en toda la Escritura de la intervención y la providencia de Dios ayudando a su pueblo. Por citar otro que termina en Eliezer, cuando Samuel en Mizpa y todo el pueblo es atacado inmisericordiamente y cobardemente cuando estaban adorando a Dios en la montaña. Pero Dios envió relámpagos y truenos y los defendió. Y entonces levantaron una piedra que significa piedra de
ayuda, de donde viene el nombre de Ebenezer, porque allí ellos estaban declarando que hasta aquí nos ayudó el Señor. El mismo Dios, decía Acuña, nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo Dios que ayudó a Samuel y a su pueblo es el mismo Dios que nos ayuda día a día a cada uno de nosotros. Dios no pasó de moda, Dios no quedó en el Antiguo Testamento. Dios sigue actuando. Los evangelios narran hasta los evangelios, pero después de los evangelios vino Pentecostés. Esperad a que seáis investidos del poder de lo alto, y desde Pentecostés hasta estos días el ministerio glorioso del Espíritu Santo sigue en nuestros corazones, en nuestras vidas, es su tiempo. Es un tiempo largo y es su tiempo hasta que el Señor venga, es el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. Allí se fue Eliezer, dice el versículo 10, y el criado tomó 10 camellos y los camellos de su señor y fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, observar por favor la palabra camino, y si alguien quiere ir contando las veces que aparece, lo puede ir contando. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Allí que se puso de camino, hizo sus respetables 986 kilómetros, él con sus sirvientes, con sus ayudas, llevó 10 camellos. Cada vez que se habla de 10 en la Escritura, ya lo explicamos un día, que es como un número completo, toda clase de regalos. El Espíritu Santo nos da toda dádiva y todo don perfecto, viene de lo alto. Es que el Señor nos regala bendiciones cada día, nos harta de bien. Salmo 103 nos corona de favores y misericordia, nos corona de favores, de regalos. Él no anda con migajas. Quien tiene a Dios tiene todo. Y llegó, pero obsérvese que cuando llega se encuentra por una ciudad. Y una ciudad, ¿quién sabe tú? ¿Quién es la familia? Antes no había WhatsApp, no había navegadores, no había ni... Abraham, vete tú a saber cómo se enteraría, quizás por carta, quizás por algún mercader que iba vendiendo algo y le dijo aquello de su hermano. Él tenía una dificultad para localizar a la persona idónea. Otra vez, en el matrimonio, Dios al hombre le puso ayuda idónea. Otra vez aparece la ayuda, es constante en la providencia de Dios lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Eliezer era consciente de esa dificultad, pero también era consciente de la ayuda de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un problema? Pregunto. ¿Pedir ayuda a Dios? Pues eso fue lo que hizo. Él hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas. Eso lo hemos leído. 12. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Dame hoy un buen encuentro. Dios nos da su gracia para cada día. La misión de hoy, la dificultad de hoy es hoy. Una vida que glorifica a Dios es una vida que glorifica a Dios hoy. Que mañana Dios nos da la gracia de levantarnos y vivir. Pues mañana tendremos nuestras tareas. No podemos afanarnos por el mañana. El día de mañana traerá su afán. Dios nos da su gracia para cada día. Una vida que glorifica a Dios no es una vida que tiene una gran acción un día.
Una vida que glorifica a Dios es una vida que diariamente glorifica a Dios todos los días de su vida. Bueno, excepto los días que tenemos nuestras miserias y caídas, que también las solemos tener. Pero tenemos una vida de recorrido largo de testimonio a Dios, basada en la gracia de Dios, porque no podemos dar gloria a Dios por nuestros propios méritos, porque si intentásemos agradar y hacer obras para Dios por nuestros méritos, serían obras de hojarasca, obras que cuando las pruebe el fuego no valen, no dan gloria a Dios. Pero esta era la misión de Dios y podemos acudir al trono de la gracia. ¿Para qué? Lo dice, para hallar, dice, en esto conoceré que has dado misericordia a tu siervo. Vamos al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno. SOS, socorro. Tengo un problema, SOS. Un barco tiene un problema, los aviones tienen un problema, SOS. Tenía un problema, SOS. Y de allí viene la solución. Le pide una prueba. No sabía quién podía ser. Señor, yo voy a pedir agua, a ver si una mujer me ofrece agua y de su propia iniciativa ella también le da de beber a los camellos. Para que de un camello uno se bebe una bañera de agua. Y el agua hay que sacarla no con un motorcito, el agua hay que sacarla cubo a cubo. Es decir, que lo que estaba pidiendo tampoco era una cosita de que alguien me dé un vaso de agua. Yo qué sé, que eso cualquiera que pasa allí te lo ofrece. Entonces aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Imagináis, Rebeca? Dios nos viene a buscar y allí salimos nosotros. No es por casualidad que un día estábamos en un hospital o en un instituto o en una calle o en un país o cerca de alguien que nos iba a traer a los pies de Cristo. No es ninguna casualidad. En la providencia de Dios, Dios nos había venido a buscar. Nosotros salimos como salimos cualquier día y allí el Señor nos encontró. Allí el Señor nos encontró. Nos pregunta, ¿me das agua? ¿Recordáis la conversación de Jesús con la samaritana? ¿Me das agua? Quien da agua, un vaso de agua al prójimo, a Dios, lo da. Dar es la mayor bienaventuranza que podemos tener en esta vida. No es recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios dio a su propio Hijo. Agua, toma agua. ¿A mí me vas a pedir agua? Dios da agua abundantemente y sin reproche. Dios da el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan y correrá por nuestro interior como ríos de agua viva. Dios no es corto. Dios da abundantemente. ¿A mí me vas a pedir agua? Toma manantiales de agua. ¿Tú vas a pasar sed como el siervo en el desierto? Pero si tú eres mi hijo, toma, si te he dado.
la sangre de mi hijo, ¿cómo no te voy a dar agua, manantiales? Gloria a Dios por Rebeca. Agua. ¿Quieres que también le dé agua a tus camellos? ¡Wow! ¿Cómo se le moverían las entrañas a Eliezer? Y ese gesto no era un gesto ocasional, ¿eh? Cuando nosotros hacemos un bien, todos tenemos días buenos, pero generalmente cuando hacemos un bien en la prueba de Dios, venimos entrenados. Ese bien que hacemos un día, generalmente lo hemos puesto en práctica otros días, generalmente. Cuando una persona es diácono en una iglesia, no empieza a ministrar el día que lo nombran de diácono. Es diácono porque viene haciendo esas tareas en la iglesia. Cuando una persona es elogiada, exaltada en el nombre de Dios, no es porque ese día empieza a hacer una cosa, sino porque ya viene probada. Ya viene probada. Lo que Dios puso en el corazón de Eliezer era lo que esa mujer podía darle. Porque Dios sabía que la tenía. Rebeca, la iglesia, tiene sus virtudes, también tiene sus defectos, pero Dios ve en cada uno de nosotros esa piedrecita blanca. Dice, esa es mi hija, ese es mi hijo. Tiene sus miserias, pero tiene esa piedrecita blanca. Y esa piedrecita blanca yo la voy a ir puliendo. Como el barro en manos del alfarero. Le voy sacando morde, le voy sacando morde a la imagen de mi hijo Jesús, glorificándome. Cuando los camellos acabaron de beber, versículo 22, y le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y brazalete que pesaban 10. Y entonces dijo, ¿de quién eres hija? Esa era la incertidumbre, si era una mujer con buenas virtudes o era pariente de Abraham. Te ruego que me digas, ¿hay en la casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel. Hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa baja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino. Al confirmar Eliezer la identidad de la muchacha que era de los parientes de Abraham, ¿qué puede hacer un alma que está buscando glorificar a Dios cuando Dios le prospera su camino, cuando Dios le da un buen encuentro, cuando Dios le bendice con toda bendición espiritual? Adorar. Se inclinó y adoró. El lugar más alto de nuestras vidas es estar a los pies de Jesús, inclinado, postrado, a los pies de aquel que lavó nuestros pies, a los pies de aquel que se humilló hasta lo sumo, que se postró más bajo de lo que nosotros nunca nos postraremos. Y adoró. La segunda vez en la Escritura que se dice la adoración. ¿Recordáis cuál fue la primera? 2 capítulos antes. Cuando Abraham le dijo a sus sirvientes, yo y mi hijo subiremos al monte. Iremos allí y adoraremos. Y luego volveremos a vosotros. Aleluya. Eliezer adoró al Señor. La mayor gloria que tiene su pueblo es adorar al Señor en espíritu y en verdad. El Espíritu mueve nuestras entrañas para que le adoremos. No solo de boca, sino de labios que expresan lo que nuestro corazón, lo que nuestra alma siente, lo que nuestro entendimiento comprende. No es una liturgia la adoración, es una ofrenda viva que llega como olor fragante, como incienso al trono de su gracia. Cada ofrenda de adoración Dios se glorifica grandemente y bendijo a Dios, que no apartó su misericordia y su verdad. ¿Qué le había pedido antes? Misericordia.
¿Qué responde ahora? Que ha hallado misericordia y verdad. Ya esta frase también la hemos comentado alguna vez y solamente ahora la vamos a repasar por encima. Recordáis que en la Escritura, cuando se habla de la misericordia y la verdad, está apuntando a cuando Dios ha engrandecido su misericordia. Dios es grande en misericordia. Dios es Padre de misericordia. Pero dice el Salmo 117 que Dios ha engrandecido su misericordia. Con el nuevo pacto, el pacto del Nuevo Testamento no es el pacto de la misericordia, es el pacto de la gracia, que es la misericordia engrandecida. Cuando Dios nos ha amado de tal manera que ha amado a sus enemigos. Dice Salmo 85, la justicia y la paz se encontraron. La misericordia y la verdad se besaron. Es una historia de amor. La historia de nuestras vidas es la historia del amor de Dios planificado desde el consejo predeterminado. Es la historia más preciosa de la cual se puede hablar. Nuestros labios se llenan hablando de esta historia de amor. Se encontraron. Dice que a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer y vimos su gloria llena de gracia y de verdad. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Él es el amado, Él es el Redentor, Él es el que lo llena todo en todo. La mayor honra del Espíritu Santo es honrar al Hijo, que nuestros labios declaren y confiesen al Hijo, que nosotros adoremos al Hijo. Es lo que más agrada al Espíritu Santo, adorar al Hijo en el nombre del Padre por medio del Espíritu Santo. Es la adoración completa. La doncella corrió e hizo saber a su casa todas estas cosas y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán y así fue como ellos contaron todo. Bueno, Labán cuando vio el brazalete y las de esto, imagínense, bueno, sí, quédate aquí. Hombre, rápidamente ofrece hospitalidad donde allí hay dinero. Tristemente, generalmente donde hay riqueza siempre hay codicia, siempre hay avaricia. No estamos diciendo aquí que el avance así, pero sí hay, tristemente, ministros religiosos que negocian, que mercadean con la palabra de Dios, con los negocios de Dios. Están jugando en terreno sucio y muy delicado. Allá lo que el Señor haga también con cada uno de ellos, pero están jugando en terreno delicado. Ellos lo hospedaron, le pusieron, versículo 33, comida, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Habla entonces. Nótese la de día que llegaba de viaje. Le ofrecen un banquete de comida y dice, no comeré. Tengo en mi corazón una prioridad. El reino de Dios, dice Romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hoy es domingo. Si escucháis cualquier conversación en la calle, en medios de comunicación, ¿sabéis de lo que están hablando la mayoría de la gente? De la comida y de la bebida. Solamente he escuchado a dos. ¿Sabéis de qué hablaban los dos? Uno de dónde iba a comer hoy y otro entrando a una panadería a comprar el pan. El reino de Dios es el reino de Dios. Cuando Jesús terminó con la samaritana le dijeron, maestro, ¿quieres comer? Ya he comido. ¿Alguien le habrá traído de comer? ¡Estaba lleno! ¿Había comido comida o bebida? No, pero estaba lleno. ¿De qué estaba lleno? Del gozo del Señor, de la paz del Señor.
de que el Señor se estaba glorificando, que había tenido un encuentro con la samaritana y muchos samaritanos iban a venir a los pies de Cristo. ¿Por qué os afanáis por lo que habéis de comer o lo que habéis de beber? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Nos avergüenza ser espirituales? ¿Tenemos que fingir delante del mundo que somos como los demás para que parezcamos más guay? Hablando de esto, no nos dé vergüenza ser espirituales. Orar, meditar. Parece que la cara de piedad es una cara de bobo. Que piensen lo que quieran. Que piensen lo que quieran. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Señor. Un gozo que el mundo no da, una paz que el mundo no da, pero que el Señor la da abundantemente y sin reproche. Eliezer le cuenta a su familia exactamente todo lo que venimos contando, que no lo vamos a ir repasando. A Eliezer, al Espíritu Santo, ¿sabéis qué es lo que más le agrada de explicar a los demás? ¿Qué es lo que hizo? Del Padre y del Hijo. Las virtudes del Padre y las virtudes del Hijo. Abraham, Abraham. El hijo Isaac, el heredero de la promesa, el heredero de la promesa. Cuando ellos escucharon todo lo que Eliezer le venía redactando, dijo Eliezer, versículo 49, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarármelo, y si no, declarármelo y miré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y volvió a sacar alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su madre. Y después comieron y bebieron. Que sí, que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo debajo del sol. No estamos diciendo que no se coma y se beba, estamos diciendo que lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Y que hay que tener prioridades en la vida y en el corazón, claramente. Así fue como él también concedió los regalos, pero había una consulta. ¿Cuál era la consulta? Si la muchacha querría ir o no querría ir. Estamos hablando de 986 kilómetros, estamos hablando de que probablemente nunca más iba a volver a ver a sus padres, a sus tíos, a sus parientes. Que aquello no era un viaje de ida y de vuelta, era un viaje de ida. Se salía de allí para no volver más. No es una cuestión fácil. A una persona que no conocía de vista, pero tenía la referencia que el Espíritu, que Eliezer le había dado. Se estaba casando por fe, si decidía. Cuando le preguntaron a la muchacha, le dijeron, Rebeca. Ellos dijeron, versículo 57, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Gloria a Dios por Rebeca. Gloria a Dios por cada uno de nosotros, que en la bendita gracia de Dios un día le dijimos a Cristo, sí, quiero. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo el leproso. ¿Qué le dijo el Señor? Sí, quiero. Él dijo el sí quiero antes que nosotros. Yo quiero tener un encuentro contigo. Un encuentro sin retorno. Un reencuentro de eternidad, de gloria. ¿Tú quieres? Rebeca dijo, sí, iré. Nosotros, gloria a Dios, hemos dicho, sí, iré. Desde ese día nos hemos convertido en la desposada. Desde ese día nos hemos convertido en la novia del Cordero. Desde ese día estamos esperando un encuentro
con el prometido. Hemos nacido de nuevo. Hemos dejado nuestra Canaán terrenal. Y ahora ponemos la mirada en la Canaán celestial. Entonces, se fue con la bendición de su familia. Su familia dejaron ir a Rebeca, su hermana y su nodriza, y el criado a Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Eran personas de fe. Dios ha prometido descendencia. Nuestra hija va a tener descendencia de descendencia. ¿Recordáis cómo era el pueblo de Dios? Incontable, como las estrellas del firmamento, innumerable, como la arena del mar. Ellos se apuntaron, bendijeron, se fue con la bendición de su familia. Entonces, dice, se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y al criado tomó a Rebeca y se fue. Versículo 61. Nos paramos en este versículo. Digamos, en este versículo empieza el mensaje. No es que todo lo que hayamos dicho no sea mensaje, pero en este momento empieza el camino de huerta, pero que representa el camino de la iglesia. ¿Cómo es el camino de la iglesia? El camino de la iglesia no es el camino del que estaba crucificado junto a Cristo, que en unas horas ya estaba en el paraíso. El camino nuestro es que desde el día que nacemos de nuevo empezamos un camino nuevo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Un camino que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre, un camino vivo. El cristianismo es vida. Un camino de los años que el Señor nos conceda a cada uno en la tierra, 30, 60, 90, 100, los que nos corresponda, pero es un camino nuevo. Hemos contado algunas veces la palabra camino, ya os adelanto que se cita 6 veces. ¿De qué está hablando veladamente la Escritura? Del camino. En ese camino es en el que el Espíritu Santo nos va acompañando. Rebeca no va sola. ¿Imagináis a Rebeca sola por esos caminos? Miren, Esdras tuvo que venir desde aquí, desde más o menos Persa, subió por Harán, bajó por aquí toda esta zona, dice que había muchos acechadores y era terreno muy peligroso. Ya también lo había antes, había varios sitios muy peligrosos. Pero esta parte era la más peligrosa porque todo esto va para Asia Menor, para el Bósforo y para la parte norte de Rusia, una zona peligrosa. Y luego bajaba. Esdras lo sabía y ¿sabéis qué hizo antes de emprender el camino, el viaje? Oraron y ayunaron. 5 meses de viaje. ¿Y recordáis qué ocurrió? No ocurrió nada. Dios le libró, porque además iban cargados de riqueza, que eran susceptibles de ser atacados, robaban a alguna gente por una bufanda o por una alfombra. Imagínense si sabían que llevaban riqueza. No le ocurrió nada y llegaron a Jerusalén y bendijeron a Dios. Queremos decir que este camino es largo. Queremos decir que a veces la Biblia en un versículo del último del Génesis al primero del Éxodo se salta 430 años. ¿Ok? Pero luego, en un viaje, como fue desde lo que los israelitas salieron de Egipto, por la mano de Moisés, siervo de Dios, hasta que llegaron a las puertas de la tierra prometida, en algo más de año y medio, el Señor les dio 4 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico. Luego, como no entraron, se quedaron dando vueltas, le dio el 5.º libro, Deuteronomio, porque ya se quedaron hasta 40 años dando vueltas. Queremos decir que a veces en un versículo salta 430 años y queremos decir que a veces en un viaje hay 5 libros. Aquí, en un versículo, está la historia de cada una de nuestras vidas. Ahora, la historia de nuestra vida, la de cada uno es diferente. Cada uno tiene una experiencia, pero toda la Escritura es paradigmática, ¿eh? ¿Por qué Esdras oraba? Porque había peligros.
¿Por qué el Señor lo trajo por el desierto a su pueblo? Dice, para probarte y afligirte, es un camino de aflicción. Este camino que nosotros hemos emprendido no es la gloria, sigue siendo la tierra. Nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Abraham tenía puesta su mirada en la patria celestial. Nosotros cuando estuvimos en el encuentro en Portugal estuvimos meditando que somos extranjeros y peregrinos. Este camino que hoy vamos recorriendo no es nuestro camino. Nosotros aquí estamos raros. Estamos como un pez fuera del agua. Porque el Espíritu, su gloria, su morada es el cielo. Cuando nosotros estamos fuera de nuestro entorno, un náutico, uno que haga submarinismo, no se mete a pecho descubierto, se mete con un para que tenga aire. El aire, el neuma, el neumático, el espíritu. Todos necesitamos el espíritu. Porque si el espíritu no fuera con nosotros, la aflicción del desierto, las avatares de este mundo, de esta sociedad, de esta tierra, nos consumirían y no llegaríamos a la meta. Pero el Espíritu nos lleva, va con nosotros. Rebeca no iba sola, iba con Eliezer. Rebeca llevaba ayuda, llevaba la mejor ayuda. No era una escorta de un rey, como dijo Esdras. Es que me dio vergüenza. Llevaba al Dios de la gloria con ella. Dijo el Señor a los que fueron por el desierto, ¿recordáis? Lo pasaron mal. Tuvieron aflicciones, tuvieron dificultades, tuvieron heridas, tuvieron enfermedades. Dijo Dios, os probé para la postre haceros bien. ¿Podía Dios llevarnos al cielo hoy? Ya. Y estaríamos en nuestro mejor sitio. Si el Señor nos lleva por este desierto, porque el Señor va usando el desierto para pulirnos, para purificarnos, para vestirnos, para prepararnos para el encuentro con el esposo. Para la postre hacernos bien. Hay muchas experiencias, muchos personajes, y por supuesto no vamos a ver ni muchos, pero algunos demuestran. José, lo vendieron los hermanos a Egipto. Iba por el desierto, pero para allá. Abandonado, tampoco sin retorno. Esclavo, vendido por los hermanos por envidia. Solamente había algo que él podía recordar que le había enseñado su padre Jacob. Hijo mío, Dios me hizo una promesa. Una. Que estaría conmigo siempre y con mi descendencia. Estaría conmigo y con mi descendencia. Yo soy descendiente de mi padre, Dios está conmigo. Estoy en el desierto, Dios está conmigo. Estoy en la casa de Potifar, Dios está conmigo. Estoy en la cárcel, Dios está conmigo. José, pues vaya Dios que tiene, que te habrá abandonado. Mi Dios no abandona a nadie. Mi Dios no es como vuestros dioses. Aún mi conciencia a veces me reprende, pero mi Dios no es así. Mi Dios está conmigo y si yo tengo que estar en la casa de Potifar como sirviente, trabajaré como para el Señor. Lo haré lo mejor posible. Y si estoy en la cárcel, lo haré como para el Señor, lo mejor posible. Ahora estaban colgando las hermanas los letreros ahí, lo estaban haciendo lo mejor posible. Bien por Irene, bien por Andrea, bien por cada persona que hace lo mejor posible en la casa de Dios. José tuvo 2 hijos, Manasés, que le hizo olvidar toda la aflicción. Dios nos hace olvidar nuestras miserias y nuestras cosas antiguas, si no a veces el camino sería insoportable. Y tuvo un Efraín. ¿Recordáis qué significa Efraín? Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Todos llevamos un Efraín en nuestra vida. Tendremos aflicción, pero tenemos Efraín. En el mundo tendréis aflicción, pero tendréis Efraín. Tendréis fruto en medio de la aflicción, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo para gloria de Dios, no para que luego nadie se vaya poniendo medallitas, que hemos hecho medallita, otra medallita. No hay medallita que valga, todo es por pura
Gracia por una obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para su gloria. Aleluya. Terminamos con esta parte y cerramos. Pablo, el apóstol Pablo, ¿cómo tuvo él su ministerio? Cualquiera, Pedro, Pablo, es que todos han sufrido persecuciones, aflicciones, y todas, dice el apóstol Pablo, han redundado para bien del Evangelio, para bien de la gloria de Dios. Por cerrar con un problema que tuvo Pablo, que él quería que el Señor le quitase ese problema, probablemente de la vista. 3 veces rogado al Padre que me lo quite. ¿Y qué le dijo Dios? No me ruegues más por este tema. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquel dijo, pues si tu poder se perfecciona en la debilidad, pues entonces cuando soy débil, realmente soy fuerte, porque ya no me apoyo en mi propia prudencia, sino me apoyo en el fuerte que va conmigo, como decía Jeremías, como poderoso gigante, que Eliezer le podía defender de cualquier ejército que le viniesen a atacar, como poderoso gigante, que alguien podía decir, es que somos pequeños y ellos son muchos, y responderle como Caleb. Sí, somos pequeños. Sí, somos débiles. Pero con nosotros está el Señor, el Rey de la Gloria. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Llegaron a destino. Y antes de llegar había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. ¡Qué alegría! Para Isaac ve los camellos venir. Pero Rebeca también alzó sus ojos. ¿Dónde miró Isaac? Alzó sus ojos. ¿Dónde estaba mirando Rebeca? Alzó sus ojos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No miremos para abajo. En el mundo tenemos aflicción, poner la mirada en las cosas celestiales. Se encontraron. Dice, ¿quién es? Ese es. ¿Quién es el varón que viene por el campo? El criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Tomó el velo y se cubrió. Ahí hay decencia. Hoy la gente se desnuda, se destapa, pensando que se es más femenina, más varonil, cuando la decencia lleva a cubrirse, la desnudez fruto de la caída. Pero por hablar de nuestras vestiduras, como dice Colosenses, Dios está quitando nuestra vestidura terrenal y nos está dando vestiduras nuevas. Cada prueba, cada aflicción que sufrimos en este mundo, el Señor va reinvirtiendo lo viejo en nuevo, va transformando el agua en vino, lo inmundo en puro, para que un día llegue, dice 67, y la trajo Isaac a su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y la amó. Se casaron. Un día, Apocalipsis 19, llegarán las bodas del Cordero. Y diremos, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, se ha vestido de lino fino. Y el lino fino y resplandeciente son las acciones justas, que Dios ha preparado de antemano. Dios nos va probando, nos va vistiendo, nos va purificando, nos va endulzando para que cuando lleguen las bodas del Cordero tener un encuentro glorioso con el amado. Es una historia de amor. A nosotros nos falta poco. ¿Recordáis cómo termina el Apocalipsis? Dice el Espíritu, ven. ¿Y qué dice la esposa? Ven. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Ven pronto. ¿Qué contesta el Señor? Sí, amada mía, vengo pronto. Que la gracia del Señor sea con vosotros. Aleluya.